Muy bien, entonces iniciamos hoy la sana doctrina. Hoy estudiaremos Salmos 50, 23, o sea, Salmos capítulo 50, el verso 23. Gloria a Jesús. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Dice, el Salmo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Preste atención a este verso que es el alimento para nuestra alma. Preste mucho atención, por favor, y déase cuenta. Cuando nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará, claro, o sea, muchos hermanos en diferentes congregaciones hacen alabanzas de 1 hora, de 2 horas, ojo, alabanzas de 1 hora, vamos a decir de una alabanza de media hora, 1 hora, hora y media, hasta 2 horas se pasan. Y dentro de ello, de la alabanza, claro, la alabanza es una honra que uno hace para Dios. Quiere decir pues también que hay muchas formas de honrar a Dios. Y una de las tantas formas de honrar a Dios es cantarle alabanzas. Y en eso de cantarle alabanzas, que es honrar a Dios, puede que suceda, algunos danzan, algunos se mueven, bueno, otros remolinean, ¿entiende? Según. Pero nada más eso queda en una manera de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque fíjese, en el mundo, las radios, las televisoras, los periódicos honran al mundo, porque narran y ponen música del mundo y cosas del mundo, mensajes del mundo, etc. Ellos honran al mundo y al hombre. Pero son muy pocas las emisoras cristianas que, bueno, pues honran a Dios con la música, alabanzas. ¿Correcto? Ahora bien, pero cuánto mucho mejor sería, porque todo eso es grabado, el 0.5, salvo que se presenten en vivo. Pero a veces uno no puede hacer eso porque, presentación en vivo, porque a veces, de hecho, se toma canciones de otros cantantes, y la mayoría de cantantes cristianos han legalizado sus canciones, ojo, si se supone que son canciones inspiradas por el Señor Jesucristo o el Santo Espíritu, pero ellos legalizan sus canciones y nadie puede copiarse. Y eso es un acto ilegal. Por eso el YouTube y el Facebook y todos ellos fiscalizan eso que se llama copyright. ¿Se entiende? Entonces, es por eso que no se puede hacer esas cosas. ¿Correcto? Porque mire cómo es que lo que es de Dios, prácticamente el hombre se apodera, bueno, pues ya hace lo suyo. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? Bueno, son cosas del mundo. Mi Señor lo dijo, el mundo tiene lo suyo, de hecho, pues porque son del mundo. Entonces por ahí uno tiene cuidado, correcto, de no poner canciones. Inclusive, ojo, hasta qué extremo han llegado algunos llamados cristianos que ya son canciones antiguas y lo han actualizado, lo han puesto ya instrumentos digitales y lo han legalizado. En donde cuando uno pone la música que es antigua y a veces ciertamente variada de algunos cantantes y lo han variado y lo han legalizado y ¡pra! Copyright, te lo anulan, te lo censuran. ¡Qué pena! ¿Se escaparán del juicio de Dios? Bueno, para mí, claro que no. ¿Sabe por qué? Porque eso ellos lo han alterado. Y toda cosa alterada se llama adulterio, porque viene de adulteración, pues.
¿Ves? Lo adulteran, lo toman y lo hacen suyo y lo legalizan. También se puede llamar estafa. ¿Entrarán a juicio de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, hay alabanzas. Alabanzas de los hermanos Alvarado, por ejemplo. Que eso ya pues tiene años. Más de 30, 40 años. Piense usted. Y que esas canciones sonaban antes de que yo naciera. Pero sin embargo, hay grupos por ahí, personajes cristianos, que bueno pues han adulterado, han fornicado y lo han legalizado. Por lo tanto, ahora no se puede poner esas canciones. Qué pena, ¿verdad? Bueno, a veces la ley no tiene sentido. Bien, entonces recuerde que el honrar a Dios es una de las maneras, es alabarle. Es bueno alabarle, pero eso es una honra a Dios. Hay muchos hermanos en estos tiempos, no sé, por este lado del Perú, quizás he tenido a otro lado, en ese estilo de jiré, donde cantan en ese estilo a jiré y bueno, pues por una hora y media, fíjese, y terminan lógicamente cansados, está bien, lo honran. Es una honra, olvídese, es una honra, nada más. No quiere decir que si eso a Dios le agrada, lo importante es que le honran. Sí, pero hay algo más allá, aparte de eso, ¿ves? Porque algunos, pues, como se dice, están remolineando y creen que con eso agradan a Dios. O sea, piensan con el estar dance y baile, agradan a Dios. No confunda, una cosa es honrar en alabarle, ¿correcto? Ahora, para usted alabarle a Dios, honrar de esa manera, pues no va a necesitar de media hora. Con que usted lo haga, aunque sea unos 5 minutos de corazón, de buen ánimo y con ese gusto y con esas ganas de cantar alabanza, sea coro o himnos o cánticos de guerra, de batalla, bien. Pero si ya se va a otros lados, pues al extremo, y de cantar y de pronto se caen al suelo y se tiran ahí, bueno, eso es cosa respetable. Pero cuidado, lo dice la Escritura, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿De acuerdo? Nada más. No se vaya a confundir. A muchos se hacen de ideas que porque cantan alabanzas de 1 hora, 1 y media, 2 horas, piensan que ya Dios está contento, ¿ah? Está feliz. Cuidado, cuidado. Otra cosa es que a veces empieza, ay, he cantado, he alabado al Señor, qué feliz estoy, qué contento. Sí, estás tú contento, pues. Pero lee la Escritura, solamente es una honra, nada más. ¿Por qué? Porque es bueno para Dios que desde la tierra se escuche alabanzas para Él, y eso es una honra. ¿Se da cuenta? Porque a veces se escucha desde la tierra alabanzas que hace el brujo, el hechicero. Mire usted, esos grandes eventos paganos que se hacen en los estadios, con la presentación de ciertos cantantes y la participación de 6,000, 8,000, 15,000 personas, todo eso se va. Y qué pena porque no es para Dios. ¿Se da cuenta? Los que sirven a Satanás, lo mismo. Los que están en los cerros, en los campos, ahí brujos, hechiceros, espiritistas, las iglesias satánicas, hacen sus alabanzas, honran a quién, al diablo pues. Pero entonces, en los restos, ¿dónde no habrá una alabanza? Una alabanza donde verdaderamente sea de alma, de corazón, como se dice, en todo tu ser, y eso es mucho más agradable a tu Señor. Con que tú te cierres los ojos y le cantes a tu Señor, recuerde que es una honra para Él, de ti, hacer ese sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque sacrificas tu voz, tu garganta,
tu tiempo y tu ser y te centras y ahí está. Y si danzas, danzas, pues está bien. Pero no te hagas la idea que porque has danzado y que porque has cantado y porque has remolineado, todos tus malos actos quedaron atrás. No. Todo lo agravio, lo dañoso que has hecho, ya se olvidó Dios porque te ha visto bailar bonito. No. Recuerda que a Herodes vio danzar, qué bonito aquella joven, ¿sí o no? Y sí, bien, hay hermanitas, pues hermanos que bailan y que danzan, lógico, bonito, ahí es una danza, está bien, es bonito, por no decir es algo cultural, ¿ve? Pero Herodes cayó en ese juego, pues, donde vio a la joven, danzó, excelente, qué bien, lógicamente le agradó. Y si cuando ya dejas entrar eso mucho en tu corazón, ya sientes ganas hasta de abrazarlo y de tenerlo, etcétera, etcétera, ya a él se le fue la boca, pues, se le fue la lengua. ¿Ves? Entonces, ¿qué dijo? Pídeme todo lo que quieras, que hasta la mitad del reino te lo puedo dar. Bueno, menos mal que dijo hasta la mitad. Pero no le pidió nada del reino, sino que le costó la cabeza a un siervo de Dios, le costó la vida a un siervo de Dios. Piense usted, ahí hay mucho de qué hablar, en otra oportunidad escudriñaremos aquello. Por eso, la alabanza es una honra para Dios. Como lo dice su palabra, el que sacrifica me honrará. Lógico, porque, mire, ¿por qué dice sacrifica? Porque para que usted cante una alabanza a Dios, tiene que ensayar la canción. ¿Correcto? Y tiene que hacerlo bien. Si lo va a hacer usted solo, de hecho, tiene que practicar y tiene que ensayar. No va a ser de un día para otro. Tiene que ser de varios días y estar ahí. Y si va a ser usted acompañado en esa alabanza de ciertos instrumentos, tienen que ensayar también los instrumentos. ¿Correcto? Por eso es que es un sacrificio y tiene que sacrificar su tiempo. Porque si es soltero, bueno, quizás tenga más tiempo, pero si es casado, ¿sí o no? Tiene que dar su tiempo, dejando ordenado su hogar, su familia, para dedicarse tiempo ¿a qué? A ensayar, a practicar, para que aquella alabanza sea agradable a Dios. Claro, tú cantas la alabanza, lo vas a honrar, sí, pero tienes que hacerlo bien. ¿Ya entendió? No es cosa de ir, coger el instrumento y ahí tocar y cantar y ya listo, salió. O que llegas tarde a los ensayos, llegas a la hora que quiere. Como se dice, el que ama, se esfuerza. El que no ama, limita. Bien, ahora veamos el siguiente verso que dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí está la clave entonces, o aquí está el punto importante por la cual no te dejes emocionar, ilusionar, que toca bonito, que canta que bonito, así está muy bien, pero con eso no quiere decir que ya te ganaste el reino de los cielos, no, sino dice, y al que ordenare su camino. Cuando la Biblia habla de camino se refiere a su forma de vivir. Bueno, tú ya eres cristiano, has adquirido una nueva forma de vivir conforme a Jesucristo, tu vida de cristiandad. Pero acá habla si ordenar, quiere decir que si tú comienzas a ordenar esa forma de vivir, porque hay algunos que tienen una manera de vivir pero andan desordenados. ¿Y cuál es el desorden? Uno de los desórdenes es pues que llegas tarde. Otro de los desórdenes es que llegas exactito. ¿Usted cree que ese es orden? No, pues. ¿Ves? No. Ordenarse significa todo, como se dice, en el 1, el 1, el 2, el 2, y el 3, el 3. ¿Usted cree que entre el número 1 y el número 2 están juntitos? ¿Ves? Entonces, por eso dice, el que ordenare su camino. O sea, si tú ordenas tu forma de vivir como lo enseña en el Señor, porque cuando estás en tu casa es tu hogar, tienes que pensar como hogar.
Si eres papá, si eres mamá, como hijo, como hija, como hija, etc. Y cada quien cumpla su labor ordenadamente. Y si estás estudiando, tu labor ordenadamente. Y si estás trabajando, tu labor ordenadamente. ¿Significa qué? Que porque el hijo trabaja, no puede ayudar, como se dice, a regar el jardín. Ojo, piense usted. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, si hablamos en la vida de cristiandad, de la iglesia, quiere decir entonces que como yo soy la primera guitarra, yo llegué a la hora que quiero, el resto tiene que esperarme. Mire, ¿qué dice? ¿Ese es orden o es desorden? Y la Escritura dice, y al que ordenare su camino, o sea, esa forma de vivir. Bueno, pues como yo soy el responsable, como yo soy el director, o como yo esto, además como yo ya he trabajado buen tiempo con el siervo, ya el siervo me comprende. Error, gravísimo error. Peor si yo soy su hijo, o su hija, o su nieto, bacán, dice. No, error, gravísimo. No es que yo soy su mujer, no es que yo soy su... lo que fueras. Error. Acá dice el que ordenare. Tienes que ordenar esa mala manera de vivir, incluido la mala manera de hablar, de mirar, de escuchar, de ir a un sitio, otro sitio, de hacer tus cosas. Hay algunos que son tan desordenados que para coger un algo tumban todo lo que está alrededor. Tiene una mano con unos dedos desordenados. Tráeme el lapicero, va y tumba todo y recién trae el lapicero. No, pues. Sea sabio. ¿Correcto? Entonces, si tú comienzas a ordenar esa mala manera de vivir, entiende, incluido de tus oídos, no estar escuchando cosas que no debes oír, cosas que te contaminan, que te perturban. Cada vez que yo escucho a esa hermana, ese hermano me fastidia, entonces no lo escuches. ¿Sí o no? Claro, porque hay algunos que están bien en el camino del Evangelio y están escuchando por ahí doctrina de demonios, cristianos que han caído en la apostasía y luego andan cruzados, leudados, peligroso. Dice, al que ordenare su camino, o sea, quien empieza a corregirse, no que diga, Señor, dime, ¿cómo hago? ¿Esto lo tomo o esto lo dejo? ¿Te gusta o no te gusta? Oye, pero si tú eres entendido para que te das cuenta si esto lo coges o no lo coges. Si es tuyo, cógelo pues. Si no es tuyo, déjalo ahí, no lo toques. Y si lo necesitas, pues pide permiso, solicítalo. ¿Ves? Es tan fácil. Si tú comienzas a ordenar, hay algunos que dicen, Señor, ordena mi vida. Señor, levanta mi vida espiritual. Señor, corrige a mi mujer. Señor, corrige a mi marido. ¿Cómo es eso? Corrige a mi hijo. Si tú exasperas a la hija se va a levantar, pues. O sea, si tú molestas, tratas mal, pues la hija va a responder mal. Pero si tú tratas bien y de buena manera, lo mismo vas a recibir. ¿Se da cuenta? Entonces, si tú al marido no le dices nada, ya se da las suyas, y después estás que te amargas y dices, Señor, corrige a mi marido. No va a pasar nada. Porque ¿quién debe corregir? ¿El Señor o tú? ¿Quién debe corregir al hijo o a la hija? ¿El Señor o tú? Tú tienes que corregir. La mamá o el papá tiene que corregir. Si no, el hijo, ya son las 11 de la noche, no llega el hijo. El papá le dice, ya mujer, anda, busca a tu hijo. Entonces, ¿cómo quiere encontrar salvación? No lo va a hallar. Acá dice, el que se ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ojo, le va a mostrar. Cuando Dios ya ve que sí, se está corrigiendo, está poniendo de su parte, entonces Dios le va a mostrar el camino de salvación. ¿Y quién es el camino?
¿Sí o no? Dice, pues, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ah, ya, correcto. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesucristo. Porque Cristo fue enviado para perdonar nuestros pecados, darnos vida, vida en abundancia, es la salvación. ¿Ves? Ahí es donde el Señor, Dios Padre Todopoderoso, te va a mostrar su salvación. Porque ese fue el mensaje, pues. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era aquel que venía, pues, de parte del reino de los cielos? Jesucristo, pues. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Y quién era? Jesús. Entonces, ahí es cuando Dios te va a mostrar a Cristo Jesús, cómo es, cómo le gusta, hasta de ser posible el Señor te hablará, te guiará. ¿Ya lo entendió? Así que, ¿de qué le va a servir a usted que se pase 2 horas, 3 horas en alabanzas y cante y danza y remolinee, si no ordene su camino? No le estoy diciendo que eso no le sirve. No, no, no. Cantar alabanzas a Dios es honrar a Dios. Muy bien. Pero luego de eso, lo principal es ordenar nuestra mala manera de vivir. Pero para que tú ordenes tu mala manera de vivir, que incluye tu hablar, tu mirar, tu comportamiento, etcétera, tienes que leer la Biblia. Porque la Biblia es la que te va a enseñar a cómo ordenar tu forma de vivir. Es la Biblia. Y si no la puedes leer, cuando leen, escucha. O un hijo o una hija, dile, hijita, léeme la Biblia. ¿Cuál? Esto, léeme. ¿Ve? Y tú escuchas. O sea, siempre hay manera. ¿Correcto? Tú lo pones por obra, entonces vas a ir corrigiendo tu camino. Y cuando Dios ve eso, entonces te va a mostrar la salvación de Dios. ¿Y quién es la salvación de Dios? Es Jesucristo. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, espero que usted haya entendido, haya comprendido. No se vaya a olvidar que esto es lo mejor al que ordenare su camino, al que ordenare su vida. ¿Correcto? Puesto que si a usted le gustaba antes, como por decir, ir al circo, bien, vaya usted al circo. Pero si usted ve que en el circo nada bueno le enseña, le educa para con la nueva vida que hoy usted tiene en Cristo Jesús, entonces no vaya. Y si ya no va, ordena su camino. ¿Se da cuenta? Yo prefiero ir a visitar a un hermano que hablamos de Cristo, que hablamos la palabra del Señor, antes de ir a otro hermano que me está diciendo el cumpleaños de tal hermano está al día, el cumpleaños del otro hermano está al día, el fútbol es así, el mundo está así, y que esto y que la política está así, que esto es la política por aquí, la política por allá, no me edifica nada para con mi vida. Entonces, si yo comienzo a ordenarme, entonces el Dios eterno me mostrará la salvación, o sea, me va a mostrar a Jesucristo. Y Cristo vendrá, gloria a Dios, y si Él te hablare, bien dichoso. Gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, gloria a Dios, la enseñanza de la palabra. Deseo que lo tomes de buen ánimo y escúchalo doblemente para que veas en la línea a dónde te quiere dirigir. Gloria a Jesús. Veamos ahora, mis hermanos, si hay de repente alguna pregunta, alguna inquietud, si hubiere por ahí. A ver, si no lo hay, entonces ya estamos terminando. Gloria a Jesús. A ver, por aquí no hay ninguna pregunta, ningún comentario. A ver acá. No hay tampoco nada. Bien, entonces diríamos,
Gloria a Dios. Ya, a ver. Tengo una pregunta. A ver. Diga, hermana, le escucho. A veces cuando hay un cumpleaños, hay hermanos que lo llevan serenata como una alabanza, como honrarlo, mejor dicho, en su cumpleaños. ¿Será bueno eso? Ya, gloria a Dios. Bueno, ciertamente sí. Sí hay hermanos que quizás en gratitud a otro hermano, o a veces a su pastor o a su pastora, contratan los mariachis o contratan una banda y le van a hacer su serenata, pues, tipo mundo, ¿correcto? Ahora, o sea, eso ya queda entre asuntos de los hombres, queda entre asuntos de hombres, o sea, el hombre que honra a otro hombre. No tiene nada que ver con lo que uno debe honrar en alabanza para el Señor. ¿Me dejo entender? No tiene nada que ver. Pero habría que solicitar consejo para ver de qué manera que aquel cumpleaños de un hermano o de hermana o pastor o pastora lo hiciéramos de tal manera que sea como una honra para Dios. ¿Ves? Que sí se puede contratar hasta un grupo, un conjunto, pero hacerlo de tal manera que sea como una honra para Dios, ya no en el sentido del cumpleaños. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya no en el sentido del cumpleaños, sino, por ejemplo, si va a ser mi cumpleaños, por decir, de aquí a 15 días, entonces digo, hermanos, ese día vamos a hacer un culto de alabanza para el Señor. Por decir, ¿verdad? Ahí ya nadie va a ver que sí, que hermano, feliz cumpleaños, que eso, que el otro. No, la honra es para el Señor. Olvídese de que es el hermano su cumpleaños. Y bueno, y si usted le trae un regalito, bueno, calladito, en silencio, tráigale para mi Señor o lo que fuera. Ya. Pero toda la honra y toda la gloria para el Señor. Es una de las salidas, es una de las maneras. ¿Por qué? Porque como dijo Juan el Bautista, es mejor que yo mengüe. Claro, entonces, es mejor que a mí no me den quizás obstante el abrazo, me digan feliz cumpleaños, sino que digan, Señor, gloria a Dios, y bendice a tu siervo. O bendice a tu sierva. ¿Lo entendieron? Entonces, para no quitarle toda la honra y la gloria que solamente es para Él. Por eso, mire, ve, el ir a la casa de Dios o el ser cristiano es que toda la honra y la gloria es para el Señor. No es que en la casa de Dios estés honrando al Hijo delante de Dios, le estás robando la gloria y la honra a Dios. Ahí hay que ser sabios o prudentes. A ver, por aquí tenemos a nuestra hermana Rosita que dice aleluya al Señor. Ana dice, es bueno alabar a Dios, pero si en nuestro diario vivir provocamos enojo a nuestro Señor, ¿cómo queremos que nuestra alabanza sea grata a nuestro Dios? ¿Debe ser ambos a la vez? Bueno, en el sentido de que, por eso, ya eso queda en uno, ¿correcto? Por decir, si antes, hace una hora, he tenido un disgusto, una discrepancia, y luego en la siguiente hora que viene me siento ganas de alabar al Señor, entonces lo que tengo que hacer es limpiarme, santificarme. Y si dentro de ese mi enojo, disgusto que tuve, ofendí a alguien, voy, pido perdón o pido disculpas, ¿me dejo entender? Se santifica y luego entra a alabar al Señor. Pero si todavía en su carne, en su cuerpo, usted siente un poco de fastidio, entonces primero haga oración. Haga oración de tal manera que se vaya limpiando, despejando, porque tal vez el enojo, el disgusto, el pleito ha sido un poquito fuerte, la carne se ha crecido, entonces con la oración hay que ir bajando, renunciando hasta que ya quitó.
De una vez que sentimos la tranquilidad, ahora sí, levántate y agarra tu pandero, tu pandereta o un tamborcito o las palmas y alaba a tu Señor. Porque no se puede hacer ambas cosas. Si tu corazón está enojado, está disgustado, está resentido, está con pleitos, y cantarle alabanzas al Señor no queda bien. Porque no vas a mezclar entre los actos de la carne y los actos del espíritu. Porque si está el enojo, el disgusto, el resentimiento, ese es un acto carnal o espiritual. Es un acto carnal. Y si yo quiero cantar al Señor, entonces primero tengo que despojarme, por lo menos a lo máximo de lo carnal, para luego dar lugar. Porque, ojo, cuando tú cantas alabanzas para el Señor, emerge lo espiritual. O sea, eso ya va desde tu alma y el Espíritu Santo que se une allí. ¿Me dejo entender? Hay que saber diferenciar muy bien estos dos aspectos. Entonces no debe ser ambos. Ahora, que hay hermanos que lo hacen así y bueno, y fuerzan y siguen cantando y se centran. En algunos al comienzo no. Le va a llevar 10, 15 minutos centrarse hasta que, bueno, algunos lo logran, ya se quitan lo carnal y logran lo espiritual. Pero, bueno, eso ya es de cada quien. Pero mejor es limpiarse, santificarse. A ver, gloria a Dios. Diga fuerte. Ya. Quería hacer un comentario acerca de lo que nos está explicando, hermano, porque también me ha hecho recordar que en la palabra del Señor también dice, ¿no? Si tú vas a presentar tu ofrenda al Señor y recuerdas, dice, que has pecado contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. Exacto. Y primero ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Y me parece que coincide con la explicación que usted nos está dando, porque también es como una ofrenda, es una ofrenda, sacrificio pues. De alabanza. Correcto, es una ofrenda. ¿Por qué dice sacrificio? Porque hay que esforzarse, pues. ¿Ves? No es el caso de decir, cántale una alabanza al Señor. Ay, Señor, aunque canto feíto, Señor, pero tú entenderás. No. Cuidado con eso. No es que tú entenderás. A ver, sirve el caldo como sea que has hecho ahí. Dile a tu papá, aunque no sé cocinar, pero aquí te he cocinado algo, ya tú entenderás. Pues come nomás. Que te lo digan a ti eso. No, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso, sacrificio, porque hay que esforzarse. Entonces, es cierto, hermana, concuerda. Por eso, cuando los siervos hablan en sabiduría y por el Espíritu, todo concuerda. Ahora, acá nuestra hermana Ana sigue diciendo, dice, si en casa canto música del mundo y en la iglesia alabanza del Señor, estoy engañando y es una burla. Claro que sí. No solamente, bueno, de engañar, se engaña hacia sí mismo. ¿Y qué es una burla? Sí, ¿se burla de quién? Se burla de su Señor. Porque ya nuestro cuerpo, nuestro ser dice que es templo. ¿Sí o no? Pues ¿qué sentido tiene que desde aquí, por ejemplo, en la casa del Señor, se pone la música cristiana, las alabanzas, ¿sí o no? Y de pronto que un día salga de aquí, Dios bendito, una música mundana y pagana y fuerte que le escuchen afuera, la gente, ¿qué va a decir, verdad? Se volvieron locos. Entonces, no tiene sentido, es una grandísima burla. Lamentablemente algunos cristianos hacen eso, bueno, pues porque de repente no tienen doctrina en su congregación, o salvo que en la familia hay 2 convertidos y 3 inconversos, ¿verdad? Porque mientras que los inconversos están fuera, adentro están los convertidos, va a fluir música cristiana. Y cuando ya llegaron los inconversos, ¡plá!, ponen su rock and roll y sus cosas ahí. Entonces mire usted ahí esa gran
bueno, digamos competencia, sino esa gran controversia. Y a veces así sucede, pues, en ciertos hogares, qué bonito, las alabanzas, escucha. Y después de la tarde está con su música y su banda. Tener cuidado con esos aspectos, tener mucho cuidado. ¡Qué bien! Muy buena la pregunta. Nuestro hermano Ricardo Reyes dice, Dios lo bendiga mucho a todos. Ricardo sigue diciendo, cuando una persona es desordenado, usted le dice, arréglate esto, y lo arregla donde está dañado, pero los daña en el otro lado. Bueno, ese es un factor donde a veces que se dice, bueno, cuando no hay diligencia, cuando no hay sabiduría, cuando no hay aprecio o valorización por las cosas, ojo, por las cosas. Porque a veces se le dice a la hija, hija, ¿ya acabaste de comer? Sí, mami. Ahora, hijita, ve y lava tu plato. Agarra, va, lo mete, da otra vuelta y ya está. Dice, mamá, ya está, y ahí lo pone. Y la mamá lo va a ver y dice, oye, pues está sucio, está mal lavado. ¿Sí o no? Y es un mismo plato. Ojo. Entonces, ¿por qué es que sí hay personas que cuando uno le dice, ve, arregla esto o barre esto, entonces van y hacen como aquí, como allá y listo y ya, y malograron el otro lado o mal levantaron el polvo? Porque a veces hay algunos hermanitos, por si acaso, entre hombres y mujeres, que no saben barrer. Y cuando barren van levantando el polvo. Y no funciona así. Pues quiere decir que cuando se ordena hacer algo, mejor dicho, si tu vida es ordenada y te mandan a hacer algo, lo vas a hacer con todo el cuidado, con todas las precauciones de lo que te han ordenado. No hacerlo por hacer. Porque es bueno que si no sabes, mejor vale preguntar. Sí, pues hermano. Y a veces hay que tener paciencia de tales hermanitos hasta que vayan superando. Bien, Ricardo sigue diciendo, cuando una persona es desordenado, todo le da lo mismo. Y dice la palabra, todos es útil, pero no todo edifica. Cuando una persona es desordenado y Cristo llega a su vida, ya es ordenado porque dice la palabra. ¿Y dónde está la palabra? Porque dice la palabra, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Bueno, sí pues, pero eso es lo que debe suceder. Ojo, quiere decir poner atención, eso es lo que debe suceder, porque antes que estábamos sin Cristo, lógico, pues éramos desordenados y hacíamos lo que queríamos y como fuere. Y bien, hasta para uno mismo. Y a veces la mamá o el papá dice, hijito, pero échale esto, para que quede, sí, nomás, ya, lo toma. Bueno, es para uno mismo. Pero cuando ya tú vienes a Cristo Jesús, ya tú tienes que ordenarte. Porque ya no eso es tanto de que por ti, que tu cuerpo y es mío. No, ese tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Tu voluntad ya no es tuya, pertenece al Señor. Ese yo ya no existe, solamente está Cristo. Entonces tienes que ir ordenándote, aprendiendo a ordenar. Porque si no, muchos quieren ser pulpo. Y el pulpo no creas tú que porque tiene muchos tentáculos hace muchas cosas. No es así. Porque algunos quieren hacer esto y están haciendo el otro, y están haciendo aquí, están haciendo... En su mente hacen todo. Y a la final es cuando va a empezar, no hace nada. Y lo que empezó, nunca lo terminó. ¡Qué vergüenza! A ver, ¿qué más hay por aquí? Dania Cabral dice, aleluya. Noemí, ya está viendo. Cristina Rosales, bien. Serafín, Ricardo, ya, gloria a Dios. Muy bien.
A ver, diga. Préndelo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Que Dios lo bendiga a todos los que están transmitiendo, que están escuchando las prédicas y la radio Mi Eterna Vida. Primero, es para especificar un poco más detallado. Honrar también tienes que estar en la iglesia para cantar a Dios, o también en casa transmitiendo. Porque muchas veces transmiten en casa, alaban al Señor, pero no se ve mucho en las iglesias. En Ya. este caso. O sea, como le decía, para honrar hay muchas maneras de honrar a Dios. Si uno va al templo, lógico eso, como honrar también al Señor. Y si uno llega temprano a la casa de Dios para el culto, también es honrar a Dios. ¿Ves? Y si tú quieres compartir algo con tus hermanos en el Señor, también es honrar a Dios. Ahora, y si alguien quiere transmitir algún mensaje, algo por Facebook o cualquier otro medio de canal, bueno, es como una honra al Señor. Pero sobre todo eso hay algo mucho más mejor. ¿En qué debe quedarse el cristiano? ¿En seguir honrando a Dios o en que mejor sea llevado al reino de los cielos? Que se lleva del reino de los cielos. ¿Ves? Mientras que honrando a Dios, pero nunca voy a llegar al reino de los cielos. Y para llegar al reino de los cielos, para la salvación, dice la Escritura, al que ordenare su camino, ¿ves? O sea, el que ordena esa mala manera de vivir, de ser y de tratar, eso. ¿De qué me sirve que yo le honre a Dios, sea lavando, tocando la guitarra, barriendo, llegando temprano? Está muy bien, pero ¿de qué me sirve si yo sigo siendo un gritón? ¿Ves? El de que yo haga todas esas cosas está bien, Dios va a estar contento. Pero a mí me parece, a mi pensamiento, de que Dios no solamente quiere estar contento de que le honres cantando, alabando, sino que por Él quisiera tenerte. Pero para tenerte tienes que ordenar tu camino, tu vida, para que Él te muestre la salvación y con Cristo vueles. ¿Ves? ¿Me entendió o no? Sí. Para el reino de los cielos. Sí. Es eso. Entonces, algunos, lamentablemente, algunas congregaciones no se están dando cuenta y están cayendo en esa jugada. ¿Por qué? ¿Por qué caen en la jugada de la confusión? Porque le cantan 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de alabanza y la palabra lo dan poquito. Y si la palabra es pura gritonería, mientras que los hermanos que han danzado tanto están cansados, algunos ya se duermen. Y algunos solamente despiertan para decir amén, amén y amén. Entonces, mire usted, ¿qué edificación tienen espiritualmente? No lo hay, o quedan muy débiles. Bien, a ver, diga. Pastor, también el caso del varón Jonás, que estaba en el camino del Señor obedientemente, pero él tomó otros caminos, o sea, sus propias decisiones, y Dios estaba igual con él, pero él estaba en rebeldía. Ahí claramente se ve que no puso ordenanza en su camino, sino se desvió un poco más, pero no al extremo. Bueno, en el caso de Jonás no se corrigió, nunca se corrigió. Obedeció, llegó a obedecer a Dios, pero por miedo a la muerte. Nada más, porque él sabía que iba a morir si no obedecía. Puesto que por esa causa él obedeció, pero nunca rectificó su camino. O sea, nunca rectificó su manera de vivir o de pensar. Así que es penoso eso, pues. Cuidado con la doctrina de Jonás. A ver, por aquí llegó desde la embajada nuestra hermana Dori, dice: buenas noches, pastor, Dios le bendiga. A veces uno piensa
que estás bien en tu camino y que oras a Dios porque cantas bien. Es muy servicial en la iglesia, pero en su casa no barre ni su cuarto. Si pues, que el cuarto está peor que el corral del pollito. ¿Qué más dice? A ver, ¿dónde estamos? Este es mi problema, que yo aquí me pierdo. Uy. Y piensas que estás bien allá. Pero en su casa no barre ni su cuarto. Piensas que como cristiano debe ordenarse en todo su camino, empezando por casa. Correcto. Porque Dios está en todo lugar. Escuché decir a una persona que cuando se iba a la iglesia bien vestida, con su falda hasta su tobillo, y cuando llegaba a casa se vestía con su minifalda y su short, o short. Entiendo que el orar a Dios es en todo. Honrar, que dice orar. Es que es un idioma que para mí es muy... Qué pena, ¿verdad? Quizás esto suceda porque falta doctrina en la congregación, cuando los pastores no les enseñan la sana doctrina a los miembros de la congregación, llegan a cometer estos graves errores, pues. Porque sí, porque cuando salen a la iglesia, salen bien vestiditas, bien arregladitas. Y cuando llegan a su casa están todos despilfarrados. Y eso no, pues. Como hay algunos que cuando van a la iglesia, van con su faldoncito, qué bien, gloria a Dios, honran a su Señor, qué bien. Pero cuando salen a un paseo, salen al centro, pues se van todos con pantalones, bien pintados, van con sus tacos. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, como que si Dios no los ve cuando están fuera del templo. Es un gravísimo error. Si tú tienes temor a Dios, vístete como al Señor le agrada. Y si no hay temor a Dios, sigue vistiéndote como a ti te agrada. Y si tú quieres ordenar tu vida, entonces consulta a los siervos y diles de qué manera puedo yo honrar a Dios en mi manera de vestir. De qué manera puedo honrar a Dios en mi manera de hablar. Y si fuese mucho mejor, de qué manera yo puedo rectificar mi mala manera de vivir y de ser para alcanzar la salvación en Cristo, Dios nuestro. Gloria a Jesús. Muy bien. Pastor, a ver qué más pregunta. dice aquí. Pastor, una A pregunta. ver. Si uno llega a ordenar su camino delante de Dios, también es el primer paso para llegar a convertirse en santo, o sea, cuando pide Jesucristo que seamos santos o justos. Bueno, desde el momento que empieza a ordenar, el momento que empieza a ordenarse, ya está entrando en esos linderos. Correcto. Desde el momento que ya empieza a ordenarse, ya está entrando. No solamente a ser santo, sino a ser perfecto, a ser justo. Ya, va entrando en esos caminos. Así que eso se activa por sí solo. Noemí dice, cuando uno canta alabanza para Dios, tiene que vestirse honestamente para honrar totalmente a Dios. O sea, son complementos, pues. Son complementos, ¿por qué? Porque el cristiano tiene que vestirse y ser todo en su ser, en su personalidad, como cristiano, como al Señor le es. ¿Ves? Pero si alguno en su personalidad, en su cuerpo, se viste como quiere y va al culto, está haciendo lo suyo, ya no está haciendo lo que a Dios le agrada. O sea, prácticamente se sirve para sí mismo y luego sirve para el Señor. No es correcto. Freire dice, hermano pastor, se cumple lo que dice apóstol Pablo.
Pablo. Dice, no es que después de haber corrido tanto, todo venga a ser en vano. Claro, porque, o sea, mire, ¿cómo es que hay muchos hermanitos que están 2 años, 3 años en el camino del Señor, pero no han corregido esa mala manera de vivir y de ser? Y como no lo han corregido, entonces les es más fácil adecuarse o ambientarse para las cosas del mundo, donde sin darse cuenta terminan en el mundo. Entonces, ¿de qué valió todo aquello? O sea, ¿de qué sirve? Porque a veces da pena, por ejemplo, cuando un joven va a la guerra y viene de la guerra victorioso, es un héroe, para que en la ciudad salga un delincuente y lo mata. ¿Cómo se toma ese aspecto? ¿Verdad? Vergonzoso, humillante. ¿Cómo es que un soldado, siendo un héroe, para que venga acá y lo mate, pues un no sé qué, que prácticamente no vale socialmente? Entonces eso es vergonzoso, humillante. Es igual, como el apóstol Pablo lo dice, pues, yo habiendo sido heraldo, luego venga a ser derribado. O sea, consérvate, mantente, y si puedes superar, supera. Y si tienes un problema en algo, para eso están los siervos. Sé sincero, no digas, ay, es que no me da confianza, es que de repente me va a gritar, no es que como me han dicho que es un estos. No, lee la Biblia, también lo tienes ahí. Y continúa para que no vengas a ser derribado. Hay muchos que están dentro de las iglesias bonitas, están yendo. A veces se dejan llevar de papá o de mamá, del tío, del primo, de la hermana. Yo, por ejemplo, yo ya veo como 2, 3 que ya están en el mundo. Habiendo estado en las cosas del Señor tan bonito, ahorita ya son mundanos. Pantalonudas están. ¿Qué puedo hacer? Porque se dejaron arrastrar, se dejaron a llevar. Bueno, pues, mírame, fueron derribados. ¿Ahora qué? Cantan alabanza, sí, que canten todo, pero si no ordenan su vida, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada. Así que eso es un engaño, hermano Freddy. Hay que perseverar, sea lo que fuere. Puede venir un enojo, puede venir un disgusto, puede venir un mal entendimiento, pero debo perseverar y quizás de repente aclarar. Porque si se equivocó me dirá, discúlpame. Correcto. Y si tuvo razón, entonces soy yo el que debo disculpar. Y si no, bueno, se aclaró y entonces un abrazo y se da la gloria al Señor. Y se continúa adelante. Gloria a Jesús. Ricardo dice, a ver, solo no se honra a Dios en la iglesia, sino en la casa también. Usted sabe lo bonito, que usted somete a la andula, se mete a la ducha, a echarte agua, y mientras echa agua, canta una alabanza, un coro. Ajá, claro, pues, sí, algunos cuando se meten a la ducha, están cantando su coro, ¿verdad? Hermano, a ver, que me gusta mucho, y dice, amémonos de corazón, no de labio, ni de oído. Dice hermano Ricardo. Muy bien, sí, pues hermano, amémonos de corazón y no de labios fingidos, ¿verdad? Ni de oído, claro. Entonces, bueno, sí, y eso no está mal, pero también a veces cuando uno está en la trayectoria del viaje o en algo, viene a tu mente un coro. Para mí, ¿qué es eso del Santo Espíritu? Para que tú vayas cantando, entonando, y tu mente no se vaya perturbando en otras cosas, de las cuales te van a perturbar demasiado. Pero ese solamente es para ti. No está porque estás en el viaje y te viene a cantar el coro y te pone, cante y cante tu coro, pues el resto no te va a entender, ese ya ser imprudente. ¿Ah? Si tú vas a trabajar, ve a trabajar. Trabajo es trabajo.
Pues si hay muchos que van a trabajar y están hablando de las cosas de Dios y te encuentras con uno que es contrario a Dios, se va a desencadenar el pleito, el problema. Y el trabajo, vas a quedar mal. Y por esa causa deshonras al Señor. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Rectificar tu camino, pues, ¿sí o no? ¿Ya ve usted? Tiene que rectificar. Daniel Cabral, amén, dice. Dios le bendiga. Ah, no, Dania. Disculpe. Dania. Bien, hermana Dania, Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias, usted siempre nos está sintonizando. Shalom, no habiendo más, ¿verdad? Aquí en la parte de abajito hay una franja roja. Ahí tóquelo, inscríbase para que a usted le llegue todas las enseñanzas de la sana doctrina. Y luego toque la campanita para cuando que a usted le llega, ¡cling!, suena. Gloria a Dios. Y su like.